Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Es muy delicada la situación por la que están pasando 7 empresas públicas del país que el presidente anunció el cierre de estas empresas. Entonces hoy vamos a tratar justamente con 2 trabajadores de estas empresas públicas. Una es TAME, otra es Ferrocarriles del Ecuador. Se han anunciado el cierre de 7 empresas públicas. Lo hemos venido denunciando desde hace 3 años. El gobierno optó por la estrategia de seducir o someter. Seducir con el reparto, con los espacios, con el control del Ejecutivo en las provincias hacia el Legislativo para tener alineado su bloque de asambleístas, y si es que no se dejaban seducir, los sometían o utilizaban el brazo de la justicia, el brazo de la Contraloría para poder someter a sus retractores políticos. Entonces, este reparto es un secreto a voces. Lo que hoy exigimos desde la Asamblea Nacional es que exista un proceso de depuración, que se dé paso, por ejemplo, a la calificación. Nosotros hemos presentado una denuncia en contra del legislador de Manabí. Lamentablemente, el presidente de la Asamblea no ha dado paso todavía a la conformación de la comisión multipartidista para que lleve adelante el proceso de investigación. Pero es evidente, hay un reparto del país, hemos regresado a la década de los 90 muy posiblemente, en el cual todos los espacios de poder se repartían. Tanto es así que los ministerios en el Ecuador fueron repartidos también. Tenemos un ministro de Economía y Finanzas que viene del comité empresarial, tuvimos un ministro de Turismo que era nada más y nada menos que el dueño de una gran cadena de hoteles. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, era el yerno de una de las empresarias más grandes del país, Isabel Noboa. El Ministerio de Agricultura estuvo entregado a un empresario exportador, agroexportador, y así por el orden. Podríamos seguir enumerando cada uno de los cargos y de los espacios que ha sido distribuidos dentro del Ejecutivo. Entonces, este es el gobierno nuevamente del reparto, y al interior de la Asamblea ocurre exactamente lo mismo. Hoy se destapan las corruptelas, y la obligación tanto de las autoridades de justicia como de la Asamblea Nacional es establecer esas responsabilidades. ¿Quién estuvo detrás del reparto? Y hay que llevar a fondo ese tema en el marco tanto de la capacidad de fiscalización de la Asamblea como en el ámbito de la justicia. Esperamos que exista una justicia independiente que pueda juzgar precisamente esas acciones. Vamos a contar hoy con la presencia del capitán Víctor Hugo Benavides. Él es comandante instructor de la empresa pública TAME. Primero, expresarle a nombre de nuestro programa y de este medio de comunicación nuestra solidaridad con usted y con los 932 trabajadores que han recibido este anuncio de liquidación de la empresa pública TAME. Quisiéramos saber primero, capitán, cómo tomaron esta noticia anunciada por el presidente Moreno el 19 de mayo y cuál es la situación actual en la que ustedes se encuentran. Bienvenido. Buen día, estimada Joana, estimado Jota. Qué gusto y muchísimas gracias por la invitación, más bien, y un fuerte abrazo a todos quienes nos están escuchando. ¿Cómo tomamos la decisión del señor presidente a través de la cadena nacional que lo dio ese fatídico día para nuestra compañía? Y insisto, no es solamente para la compañía, yo pienso que esto es para el país. Y si ustedes se solidarizan con nosotros, con las 932 familias, les agradecemos un millón, pero deberíamos solidarizarnos con el país entero. El desaparecer TAME no es una situación de 932 desempleados. Es una situación en donde el país entero está perdiendo su aerolínea. No es nuestra, yo la vuelo y le sirvo y me encanta. Y por eso estoy ahí. El tema es aquí que el país entero se está quedando sin su aerolínea, sin su identidad en el aire. Eso es así de fácil. Y lo tomamos por sorpresa porque nunca nadie nos dijo, por lo menos, posiblemente vamos a cerrar o algo. El gerente que salió una vez que se dio el decreto nos dijo que él iba a luchar por la compañía y que estaban en proceso de que salgamos adelante, etcétera, etcétera, y le cuestionamos muchas cosas. Es más, fuimos a la asamblea a cuestionar como la asociación de pilotos el por qué no estábamos volando en medio de la pandemia, sabiendo que somos la aerolínea de bandera y no estábamos ejecutando un solo vuelo para nuestros compatriotas que lo necesitaban en ese momento para repatriación, para vuelos humanitarios. No hicimos un solo vuelo.
Y a partir de que fuimos a la asamblea, ok, empezamos a volar de a poquito. Pero entonces ahí se ve el claro falta de interés por sacar a la aerolínea. O no sé si hay cosas más adentro que habrá que investigar, pero definitivamente desde la parte operativa nos dábamos cuenta que las decisiones no eran muy acertadas sobre todo. Déjeme decirle que estuve presente en una sesión esta semana del Grupo Parlamentario de los Derechos de los Trabajadores, en el cual escuché una sentida intervención suya. Déjeme felicitarle primero, reconocer ese compromiso que tienen con su empresa, con su país y por supuesto con todos los ecuatorianos. Yo quisiera abordar quizás algunos otros temas relacionados y mucho más a profundidad con lo que está sucediendo en TAME. Se hablaban de 400 millones de dólares en pérdidas acumuladas en los últimos 5 años. ¿Cuán real es esa cifra? ¿De dónde sacaron esos valores, esos datos? ¿Y cuán sostenible es que se pueda seguir operando en una empresa que tiene pérdidas acumuladas? Y yo entiendo mucho de otro tipo de rentabilidades. Hay una rentabilidad social de por medio, pero seguramente nuestros ciudadanos o muchas de las personas que están conectados en Radio La Calle quizás necesitan tener más de esos elementos. Hay algunos destinos como la Amazonía y otros destinos en los cuales las aerolíneas comerciales no deciden volar precisamente porque no hay una rentabilidad económica. Pero para eso está una empresa pública, para eso está TAME, para poder servir a los ciudadanos. Yo no me imagino una persona que esté en la Amazonía, que tiene una enfermedad y que necesita salir a las ciudades para ser atendido. ¿Cómo lo va a hacer si es que no tiene una operación de una compañía privada que lo pueda servir? Precisamente la vida de un ser humano no tiene precio, va más allá de las rentabilidades económicas. Quizás, ojalá, parte de nuestra audiencia también lo pueda entender. No sé si nos comenta un poco más acerca de estos detalles, de estos rubros, capitán. Gracias por sus palabras. Yo viví siendo un piloto militar, esa vivencia tan fuerte de ver a una persona mayor con sus pies descalzos, con sus ropas desbaratadas, sucia, y llegaba a poner sus manos y me decía: capitán, saca de aquí, me muero, llévame. Y ese sentir patrio, ahí es donde realmente se hace patria. Estoy seguro que muchos de los ecuatorianos que nos están escuchando ni siquiera van a poder identificar en el mapa esta pista. Y esa misión se llama Acción Cívica en la Fuerza Aérea, y yo les aplaudo y les felicito y espero que nunca la desaparezcan. Pero TAME también la acogió a otras pistas diferentes, más pequeñitas. El avión de la Fuerza Aérea entra a unas pistas un poco más grandes y los aviones de TAME Amazonía, la filial de nuestra compañía, entra a otras pistas más chiquitas. Y eso va a desaparecer. Y nos dicen que, bueno, es que ustedes perdieron 400 millones. Posiblemente. Y es que una aerolínea no está hecha, aerolínea estatal me refiero, no está hecha para crecer de forma egoísta, individual, no. Una aerolínea estatal no está hecha para ganar mucho dinero y competir con las otras aerolíneas. En parte sí, para regular precios y todo, y que me apena que el señor ministro dijo que no regulábamos precios. Eso es totalmente falso. TAME estuvo aquí durante 57 años regulando esas tarifas. Y entonces, los 400 millones, si es que existieron, deberían buscar no solamente el valor, busquen los responsables. ¿Acaso las aerolíneas grandes, voy a dar los nombres, LATAM, Avianca, creen ustedes que vuelan perdiendo? No, aquí hubo pérdidas porque las decisiones de ciertos actores en su momento tomaron malas decisiones. Leasings de aviones demasiado costosos, a favor de la compañía jamás, a favor del país jamás. Habría que analizar a favor de quién estuvo esas rentas de aviones demasiado costosos. Aviones muy viejos, aviones con problemas y con unos contratos en donde nos obligaban a mantener esos aviones durante mucho largo tiempo. Es más, hoy por hoy, el señor ministro dice que necesita 25 millones. 25 millones que estoy seguro que en el país no los tenemos para regalar. Esos 25 millones les vamos a regalar a los dueños de los aviones Airbus, los 2 aviones, por devolución anticipada.
porque el uno caduca ya en el 2021 y el otro en el 2023, si no estoy mal. Entonces yo como dueño del avión, si me van a regalar 25 millones y encima me van a dar mis aviones en el orden que se tiene que devolver, porque no es que usted dice, bueno, ya cierro la empresa y ahí quedan esos aviones y verán cómo los llevan. No. Eso tiene que entender el país. Devolver esos aviones significa devolverlos de forma operable, tal y cual los recogió TAME, haciendo un montón de chequeos que va a incurrir más gasto. Para mí, si tengo 25 millones para devolver esos aviones, ¿no será mejor esos 25 millones reestructurar la compañía y ponerla una compañía más liviana, más fresca, con un poco de más impulso para que siga sirviendo? Miren lo que está pasando en el mundo. Circula en las redes. La TAM acaba de salir de Argentina. Pero es obvio, yo no puedo seguir volando a pérdida. Y entonces la TAM acaba de salir de Argentina. ¿Quién quita que mañana no salgan de aquí de Ecuador? ¿Quién? ¿Y qué va a pasar con la conectividad aérea del país? Todo nos ha jugado en contra la compañía, iniciando de que le convirtieron en empresa pública, EP, ¿no es cierto? Y la Fuerza Aérea la manejó 50 años. Y digamos que haya sido el peor error haberle manejado por la Fuerza Aérea, que no es así, por supuesto, porque 50 años en el mercado, no hay error. Y la tuvieron ahí y la entregaron como empresa pública, EP, con dinero, no con pérdidas. Hay errores por ahí. Dicen, no, es que la entregaron con pérdidas. Mentira. Hay que investigar, por favor, hay que investigar. Yo lo que siento es que cerremos la aerolínea, le echamos tierra y tapamos todas las cosas que pasaron adentro. Eso no me parece justo para el país. Para el país. Entonces, ¿por qué nos jugaba en contra ser empresa pública? Cuando una aerolínea privada tiene un problema, por ejemplo, y se daña el parabrisas del avión, digo, necesito que ese avión vuele. Compro rápido en Miami, regresa aquí, a la tarde está el repuesto. ¿Qué pasa con una empresa pública? Haga la proforma de 3 oferentes, no ha habido en el mercado, declare desierto el 1 y nuestros aviones se quedaban 7 días en tierra. Entonces así no podemos competir. Teníamos que tener un régimen especial como lo tienen las aerolíneas estatales en todo el mundo. No digo que nos favorezcan y que seamos deshonestos en la competencia con nuestros compañeros de otras aerolíneas, desde luego que no, pero por lo menos compitamos a la par. Denos una cortina legal que nos permita, en ciertos casos, competir a la par, no con preferencias, no digo eso, por lo menos a la par. Imaginen, para poder hacer un simulador en la parte que a mí me compete, tenemos que sacar de un lado, de otro lado, buscar el más barato, y el más barato no cumple las especificaciones técnicas, y nos toma 3 meses. Y a los 3 meses ya los pilotos estamos descalificados para volar. Y así, un montón de cosas que ustedes, como asambleístas, deberían investigar y deberían ver. Solamente un ejemplo, nosotros dijimos, a TAME no la quebramos nosotros ni el país entero, la quebró la corrupción. ¿Por qué digo esto? ¿Demostremos que la quebró la corrupción? Por supuesto que sí. ¿Acaso no es corrupción aceptar un cargo al cual yo no soy competente? Yo puedo ser espectacular en todo un montón de cosas. Pero si a mí me dicen, es más, si a mí como capitán Benavides, yo soy competente en mi campo, zapatero a tus zapatos, yo vuelo, ese es mi campo. Si a mí me dicen, capitán, póngase a gerenciar la compañía, sería un deshonesto decir, sí, yo lo quiero hacer, porque creo que no tengo las competencias para llegar a ser un gerente hoy por hoy. Y entonces esas personas que llegaron, tal vez con buenas intenciones, pero no con el conocimiento, ¿acaso no es deshonesto aceptar un cargo que no me compete? Y vamos más adelante. Un avión 330, el avión que volaba a Nueva York. Y este avión, con capacidad de carga de más de 20 toneladas, a Nueva York. Y pensar que ninguno de los gerentes que vio esto, ninguno, se preocupó de llevar carga, aunque sea un sobre, un alfiler que nos permita sacar los frenos del avión durante todo este tiempo, que no iba a ser así, iba a ser mucho más allá de eso. Y nunca hicieron nada. Y entonces teníamos gerentes, 23 gerentes para 5 aviones. Por favor, ¿en dónde estamos? Y el gerente de operaciones de vuelo, en una comparecencia con el asambleísta Tello, si no estoy mal, él le dijo, la aerolínea debió haberse manejado con 4 gerencias, que es lo que nos obliga, por supuesto, la ley, pero no con 23. ¿Qué están haciendo 23 gerentes ganando un montón de plata? Y yo estoy de acuerdo que estén los 23, pero si su trabajo es eficiente. Y ahí sí
yo voy y les doy la mano y les abrazo porque están haciendo un trabajo eficiente, espectacular y estamos ganando un montón de plata. Ahí sí los aplaudo. Pero 23 gerentes para no hacer nada, hay que investigar esas cosas. Hay que ir al fondo del por qué realmente la aerolínea está en donde está. Entiendo que nosotros tenemos certificaciones tanto nacionales como internacionales que nos ha costado muchos años obtenerlas y que efectivamente son parte del patrimonio de la empresa. Pero tengo una consulta adicional. En el momento en el cual TAME cierra, ¿acaso no se abre una ventana o una posibilidad para una especie de monopolio en el ámbito del manejo aéreo? En el momento en el cual desaparece la empresa estatal, las empresas que se quedan prácticamente es la TAM y me parece que alguna otra más, habría un oligopolio quizás y inclusive si es que esas empresas se ponen de acuerdo podrían manejar tarifas. Yo sí difiero mucho con respecto al criterio que decía el ministro de Defensa en el sentido de que TAME no ha regulado tarifas, por el contrario, pues. Muchas ocasiones hemos visto los valores de TAME impuestos por TAME precisamente hacen que las otras compañías bajen sus costos en los servicios de conexión aérea. Entonces, quizás no hay algunos otros intereses detrás, intereses enormes, internacionales, transnacionales, corporativos, que podrían estar interesados en el cierre de TAME. Estimado asambleísta, evidentemente. Esto va para allá porque miren que, como usted lo dice, sale TAME y van a quedar por ahora 3 aerolíneas. ¿Quién quita que mañana una de ellas salga del país? Y van a quedar 2. Y lo que usted dice es algo interesantísimo. TAME no es una aerolínea así cualquiera. Fuimos parte de la IATA. 432 en el mundo tienen esta certificación, aproximadamente. Y de esas 400 aerolíneas, fuimos parte de TAME. Es decir, en el mundo, cuando alguien ponía vuelos en Ecuador, aparecía TAME. Así fue. Y esas certificaciones no se las ganan así nada más. Habría que ver si algunas aerolíneas que van a volar ahora tienen esas certificaciones que les permitan esa seguridad con la que nosotros transportábamos a nuestros hermanos ecuatorianos. Porque eso también hay que estar pilas, hay que estar pendientes. Tiene que ser un vuelo seguro. No vaya a ser que mañana exista un accidente o un incidente y tengamos que lamentar cosas terribles. 25 millones, sí, puede incrementarse a mucho más. Porque si usted es el dueño de un departamento, ¿usted qué dice? Necesito la garantía y necesito que lo dejes pintando. ¿O no? Lo mismo ocurre acá. Y acá no se habla de miles, nada que ver. En aviación se habla de millones. De millones. Posiblemente esos 25 millones que el señor ministro lo dijo pueden ser mucho más. Y luego nos dijo el señor ministro 16 millones para liquidar a todos los empleados. Está bien. Y yo pienso que incluso el mismo COVID nos jugó en contra a la compañía TAME al ser pública. ¿Por qué? En el mundo, las empresas, ¿qué es lo que hicieron? Pero vean, ¿sabe qué? No estamos volando, capitán, necesitamos que usted se vaya 6 meses sin sueldo. Eso hacen las aerolíneas. Y uno dice, bueno, pues si no voy a volar, no voy a ser tan fuera de contexto, de decir, no, yo quiero seguir volando, si no estoy volando, me voy y me quedo sin sueldo en mi casa hasta que las cosas se calmen, hasta que la tormenta pase y luego vuelva a volar. Pero ni siquiera eso pudieron hacer en TAME. Entonces nadie llegó a TAME como un gerente a decir, vean, señores, señoras, estamos en este problema, necesitamos que la mitad de la empresa salga sin sueldo 5 meses, 4 meses, 3 meses, luego al revés. Ni siquiera esas figuras se dieron, simplemente dijeron, ¿saben qué? Tienen que cerrarse la compañía y cerraron la compañía. Y el señor ministro de Transportes nos dice que va a obtener 64 millones por la venta de los activos de la empresa. Yo tengo mis serias dudas, y mucho más ahora que estamos en un problema tan grave como esta pandemia. Obtener 64 millones de los 3 aviones que son propios, que, insisto, yo creo que no son de la compañía, y esos aviones son del país entero. El gobierno los donó, los regaló a la compañía para que demos el servicio como lo veníamos haciendo, pero esos aviones son del país entero, de los 17 millones de habitantes. Sí, venderlos y esperemos que los vendan en un buen precio, esperemos que no los vayan a regalar a precio de gallina enferma como todo el mundo lo dice, pero no van a obtener 64 millones de dólares, definitivamente no. Entonces yo creo que sí hay que ser un poco sensato, hay que ser un poco más de país, hay que querer un poco más lo nuestro. Hay una campaña, prefiero lo nuestro, menos TAME, menos ferrocarriles, menos correos. Qué contradictorio.
Qué contradictorio, por favor. Y vamos un poco más allá. La Constitución garantiza el derecho al trabajo, ¿verdad? Yo les hago a ustedes una pregunta. Los mecánicos aeronáuticos, que se llaman técnicos aeronáuticos, pero para que la gente entienda. Los tripulantes de cabina, o azafatas, como se escucha en el argot normal. Los pilotos que nos preparamos para ser pilotos. El momento que el gobierno cierra la compañía, yo les pregunto, ¿dónde voy a trabajar yo? ¿No se está vulnerando mi derecho al trabajo? Yo me preparé y el país me preparó. Invirtió un montón de plata para prepararme a mí para ser piloto y darles el servicio. Y hoy me quedo sin trabajo. Ya tendré que buscar en otro lado, está bien. Pero mi tecnicismo, mi técnica para volar, ¿en dónde la voy a aplicar en este momento? ¿Acaso no están vulnerando los derechos? Es evidente. Entonces, yo insisto, esto no es de solamente cerremos las puertas y después veremos. No, hay que pensar un poquito más allá. ¿Qué va a pasar mañana con TAME Amazonía? Ya le quieren pasar a una subsecretaría y está bien. Pero ahora sí va a salir del presupuesto del Estado el subsidio para esas personas que se benefician de ese servicio de TAME Amazonía. Porque antes salía del presupuesto de TAME. Y aquí hay que ser enfático. TAME nunca entró al presupuesto general del Estado. Nuestros dineros fueron de la venta de los pasajes de nuestra operación. Y de ese dinero se pagaban nuestros sueldos, los mantenimientos, el combustible, etcétera, etcétera. Y de ese dinero se subsidiaba la operación de TAME Amazonía. Y entonces 64,000 pasajeros de la Amazonía que se beneficiaron durante todo este tiempo, ¿qué va a pasar? Ahora sí nos va a tocar poner de nuestro bolsillo como país para que esa gente se beneficie. Y yo estoy de acuerdo también, ojo, pero me parece que es injusto. Me parece que es muy injusto el tema de sacar ahora sí del presupuesto del Estado lo que antes salía de TAME, ahora sí no. Y aquí viene, dice, y contestando a la primera pregunta que usted decía, esos 400 millones, busquemos los responsables. ¿Quién nos obligó a volar a rutas no rentables de solamente forma política para perder mucho dinero? ¿Quién nos obligó a volar a Venezuela, ¿no es cierto?, para después licuar esa deuda, porque nos debían más de 30 millones, y después dijeron, no tenemos los 30 millones, entonces, ¿sabes qué? Te pago en bolívares, y el bolívar estaba tan devaluado, esos 30 millones no terminaron siendo nada. Y entonces, busquemos al responsable, pues. ¿Quién hizo ese ejercicio? Busquemos al responsable de quien aceptó de que un avión que lamentablemente, por situaciones que ya ustedes conocen en Cuenca, se salió de la pista, se destruyó, y ese seguro tenía que pagar 27, y alguien dijo, no, deja nomás 27, yo cojo solo 20. Ay, habrá que ver, pues, ¿por qué parece que 7 millones son como para ir, 7 centavos para ir a ver un chicle? No es así. Esos dineros no son, insisto, no es de TAME, esos dineros son del país entero. El país entero está perdiendo una aerolínea. A ustedes les vuelvo a preguntar, y a todos quienes nos escuchan, y espero que se contesten. ¿Cuál es el emblema aeronáutico de Colombia? Todos van a decir Avianca. ¿Cuál es el emblema aeronáutico de Chile? Todos van a contestar LAN-Chile. ¿Cuál va a ser el emblema aeronáutico del país? Ese silencio quería sentir, ese silencio. Antes hubiesen dicho TAME, ahora no va a tener. Y yo muchas veces dije, y estoy seguro que el señor asambleísta voló muchas veces en LAN, pero estoy seguro que desde la ventana de un avión de la TAM, viendo un avión pequeño de TAME, decía, estoy sentado aquí porque hoy me tocó, pero esa es mi aerolínea. Eso debe haber sentido muchas veces, y mucha gente lo siente así. Es más, yo también he volado con mis compañeros de otras aerolíneas, y los felicito, y conversamos, y a veces nos bromeamos, y hasta nos molestamos. Y así es. Ese es lo rico de la parte aeronáutica, molestarse, oye, ¿por qué no me dejas pasar? Y todo el tema. Pero al final del día, hacemos el mismo trabajo para diferentes empresas. La única diferencia conmigo, lo que yo siempre les decía, pero yo soy TAM, yo soy Ecuador. Tú estás volando una aerolínea súper chévere, pero no es TAM, no es Ecuador. Yo sí estoy en mi país, mi aerolínea, mi Ecuador. Es súper importante hablar con usted, sobre todo porque conoce la dinámica interna de la empresa como tal. Y es muy cierto lo que dice, ¿no? El país se está perdiendo con esta decisión del gobierno. Hay que estar atentos a ver qué es lo que va a pasar con todo lo que queda, digamos, de equipos y todo lo demás, aviones.
Ustedes como trabajadores, o sea, insisto en esto probablemente es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos, defender la aerolínea ecuatoriana, pero ¿qué está pasando con esas 932 familias que van a quedar en el desempleo? No sé cuál es la situación actual de ustedes. Y Beth Hidalgo, que nos está escuchando, nos pregunta qué va a pasar con los jóvenes que se están preparando para ser pilotos y que están estudiando, que de alguna u otra forma tenían ese sueño de volar una aerolínea ecuatoriana. Y qué es lo que va a pasar justamente con los trabajadores de esta empresa. Ustedes han podido organizarse, han hablado, más allá de estar en los espacios legislativos, tal vez con las autoridades de gobierno para que puedan rever esta decisión, o ya está tomada y esto no hay marcha atrás. Joana, sí, vamos por partes. ¿Qué pasa con los trabajadores? Hasta ahora nadie se pronuncia nada dentro de la compañía. En algún momento el señor gerente encargado ahora, que dicho sea de paso, es una persona que no tiene ni 4 meses en la empresa, ojo, justamente entró antes de, no sé si antes de COVID, pero entró hace poquito tiempo y ahora está como gerente encargado ya en TAME en liquidación. O sea, yo esperaría que mi gerente salga a las calles conmigo a defender la empresa. No espero que mi gerente diga, bueno, yo te voy a liquidar. O sea, desde ahí estamos, pero fuera del contexto. Yo esperaría que el señor ministro de Transporte, siendo el presidente del directorio de TAME, esté conmigo al lado luchando para salvar a la compañía, no para enterrarle. Desde ahí estamos totalmente fuera del contexto. Desde ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Hasta ahora nadie nos dice nada. El señor ministro de Transportes hace más de 7 días nos dijo que en 8 días nos pagaban los sueldos. Ese plazo se cumplía el día de ayer. Nos han cancelado más de 3 sueldos que nos están adeudando. Nos hemos organizado como un colectivo, Justicia para TAME, donde defendemos no solamente nuestros puestos de trabajo, definitivamente no, defendemos la aerolínea, queremos que siga volando la aerolínea. Y ojo, y hemos conversado internamente y hemos dicho, miren, si en el mejor escenario se salva la empresa, que es nuestra bandera de lucha, no se van a salvar los 930 empleados, de seguro que no. Esa gente, y posiblemente yo esté, y yo lo dije en algún momento con el defensor del pueblo, si yo tengo que renunciar para ver volar a mi aerolínea, yo lo hago, porque esa debe ser la convicción de ecuatoriano. Pero hasta ahora no sabemos nada, y les decía, nos deben 3 meses de sueldo, el ministro dijo que nos iban a pagar, y hasta ahora no nos han pagado, y no sé qué va a pasar. Y habrá gente, miren, gente que, es que ustedes piensan aerolínea y solamente ven el piloto y posiblemente el tripulante cabina. Pero para una aerolínea hay gentecita que carga las maletas, hay gentecita que pone el combustible, gente que está de punta de ala dirigiendo el avión. Esa gente gana el sueldo básico. Y esa gente hace 3 meses cobró $60. Y con $60 ha tenido que vivir 3 meses, más de 3 meses ya. ¿Eso es justo? Eso no es justo. Y yo les decía, miren, deberíamos haber saltado a la cancha a jugar todavía, pues. Y juguemos un rato más y de pronto de ahí sale un poquito de plata para aplacar un poco, aunque sea, la operatividad de la compañía. Pero ni siquiera eso nos permitieron. Dijeron, no, se cierra la empresa, se acaba y listo. Y ahora ya se están dando cuenta que no ha sido solamente de cerrar la puerta e irse. Ha habido que pagar devolución anticipada, ha habido que pagar deudas, etcétera, etcétera. Y les vuelvo a insistir, esas deudas, esa plata que no fue bien manejada, deberían investigarlo. Investiguen. Vean cuál fue el responsable, porque la aerolínea se mantuvo 50 años volando bien, y en los últimos años llegó a donde está. Pero alguien tiene que hacerse responsable de todas esas cosas. ¿Qué va a pasar con mis amigos pilotos juniors? Ese sueño de querer ser un piloto de TAME, ¿qué va a pasar? Ahora es incierto. Tendrán que hacer muchas más horas y ver cómo en algún momento alcanzan a estar en una aerolínea. Muy complicado, muy complicado. Y aquí viene una cosa súper interesante. El país, como les decía, el gobierno nos regaló a TAME unos aviones pequeñitos que volábamos a Cuenca, dicho sea de paso, un aeropuerto lindísimo, que hay que estar muy preparado para ir para allá, pero lindísimo, y me encantaba ir a Cuenca a mí. En la mañanita, 3 grados de temperatura, y por ahí a la tarde, 28 grados. Decía, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Pero lindo, y un abrazo grande para Cuenca. Estos aviones pequeñitos son perfectos para volar en el país, y por eso los compró el Estado, el gobierno, y por eso los dio a TAME, porque dijo, este es el avión ideal. Sus siglas son ATR, Avión de Transporte Regional, para menos de 1 hora, 1 hora y 10.
El vuelo más largo que ese avión hace, que es a Loja, hora 10. Entonces ese es el avión perfecto. Que la gente dice, es que ese es un avión viejo, es mentira. Es el avión más nuevo que existe. Incluso uno de los más seguros, ¿no? Todos los aviones son seguros, todos son lindos. Y es seguro, lo que me asusta es que dicen, es que es de hélice, es viejo. Mentira, ese avión tiene 9 años. Lo trajimos de fábrica, de paquetes de Francia. Y ese es el avión que debería volar ahora. Ahora la demanda no está para un avión de 160 pasajeros, de 140 pasajeros. No. Hoy la demanda está para un avión de 50 puestos, como es el ATR. Y ese avión es el que debería estar ahorita volando, con 20, 25 pasajeros, siendo todavía rentable. Pero definitivamente no con 930 empleados. Insisto, crecimos tanto, llegamos a tener 17 aviones, y en ese momento 1.400, 1.500 empleados eran importantes, por supuesto que sí, pero a medida que fuimos reduciendo la capacidad operativa, reduciendo rutas, saliendo de esas cosas que por decisiones políticas nos obligaron a hacer, también teníamos que haber ido reduciendo personal. Yo creo que la aerolínea no debe manejarse con más allá de 380, 350 personas para ser eficientes. Eso es lo que necesitamos, ser eficientes. Y allá debería apuntar el gobierno, no cerrarlo, hacer que esta aerolínea sea eficiente. Si ya están con la idea de sacar plata de un bolsillo para ponerla en el otro bolsillo, deuda de combustible, etcétera, etcétera, ok, entonces hagamos el mismo ejercicio, no para cerrarla, pues, hagamos el ejercicio para operativizar esta compañía. Y de a poquito, porque el escenario COVID en ninguno de los planes estratégicos de ninguna empresa estaba previsto. Ese no existía, pero hoy existe. Y entonces con ese nuevo... Evidentemente vemos que hay alternativas, que hay opciones. Usted mencionaba los ATR, quizás una flota más pequeña. Por lo general, en las últimas decisiones que ha tomado el gobierno, nos muestran como que no hay alternativas. Lo mismo sucedió con la ley humanitaria, con el tema económico. Aparentemente nos dicen no hay alternativas, la única forma es la reducción, la única forma son los despidos, la única forma de mejorar la economía es reducir inversión pública, lo cual a mi modo de ver es totalmente equivocado. Por el contrario, el resto de países del mundo, cuando tenemos una pandemia, una crisis económica, lo que hacen es inyectar gasto o eliminar las barreras de gasto corriente, de gasto de inversión para dinamizar la economía. Aquí hacemos lo contrario. Aquí recortamos el gasto público diciendo que esa es la única salida. Y nos ponen prácticamente en la disyuntiva al Ecuador de un momento económico muy complejo. En el caso de TAME, ¿hay alternativas? ¿Se puede pensar en una salida viable para que TAME siga volando, para que la empresa y la línea de bandera ecuatoriana se mantenga? Jota, y eso ya lo dijo el gerente de operaciones de vuelo, lo dijo él. Con los 25 millones que quieren regalarle al dueño de los aviones, simplemente liquidemos o salgamos del tema del exceso de talento humano que tiene la empresa y quedémonos de una forma más liviana. Porque 25 millones para regalar a alguien extranjero, pues invirtamos en nuestra empresa y sigamos operando de forma eficiente. Existe la posibilidad. Esos aviones ATR que son propios del país tienen que seguir sirviendo al país desde su aerolínea, por Dios. Y lo que usted decía, ¿cómo puede ser posible que digamos no, y nos ponemos encuadrados a decir que no va más? No es así. Hay muchas formas. Incluso se debería pensar en que aquí, este momento, hay que arrimar todo el mundo el hombro. Y los empleados de la compañía lo dicen. Bueno, si a mí me dicen quédate, pero vas a ganar un poco menos, y en esta crisis mundial que tenemos, lo hacemos. Pero hasta eso es complicado en una empresa del Estado, porque si me dicen, capitán, le voy a quitar $1, entonces yo ya voy a decir, me estás despidiendo. Pero no es así, pues hay que ser un poco conscientes, hay que tener lógica de lo que está pasando en el mundo. Y por eso les decía, necesitamos una sombrilla legal que nos permita también operativizar nuestra compañía como aerolínea, no solamente como empresa pública. Sí, somos empresa pública, pero somos aerolínea. Y aquí no hay que estar esperando un montón de tiempo para un repuesto, aquí no estar preguntando mucho, vea, capitán, tiene que irse de licencia sin sueldo por 6 meses, listo, me voy, no te preocupes, ya espero. Pero no me quiten el trabajo y sobre todo, insisto, no quiten la aerolínea, su aerolínea emblema de país. Ese es el error más grande y la historia juzgará a esos actores que no apostaron por su aerolínea. Los hijos, los nietos dirán, tú, papá, abuelo, fuiste irresponsable conmigo porque no me dejaste esa aerolínea de bandera que todo el mundo tiene y Ecuador no la tiene.
Yo soy lojana y Tame nos sirvió por muchísimos años al sur del país. De hecho, creo que era también como muy criticada también incluso por el servicio, por los precios, pero bueno, eso definitivamente siempre tiene que ver más la administración en esos temas. Incluso entró una nueva aerolínea, Aloha, pero muchos preferíamos viajar en Tame. Entonces, a pesar de los precios y todo, ¿no? Realmente y siempre nos decían que el vuelo Aloha era un vuelo social, que no era un vuelo rentable. Yo no sé si esto es cierto o si era parte porque incluso nos quitaban algunos vuelos entre Guayaquil, Loja, Quito, Loja, o sea, ya no habían las mismas frecuencias. El hecho también nos cambiaron de avión, pero bueno, esto a mucha gente no le gustaba el avión pequeño con las hélices pequeñas, a mí sí, creo que me sentía incluso un poco más segura, pero era únicamente el vuelo, creo que de Loja a Guayaquil, o bueno, de Loja a Quito también creo que en algún momento y al final. Usted pudo viajar a Loja, sé que es un aterrizaje muy complejo, muy complicado. ¿Qué podemos decir ya en este punto de lo que cómo servía Tame a la provincia de Loja? Cuando Tame decide volar a la Amazonía, cuando sabemos que las rentabilidades de las tarifas no están asociadas a un tema de utilidad de carácter económico, sino utilidad social, también hay decisiones políticas que se las toman. Porque al final hay una autoridad que quizás no está pensando únicamente en la rentabilidad económica, hay rentabilidades sociales. No sé si la ruta Quito-Loja o Guayaquil-Loja era rentable, o Cuenca-Guayaquil, no sé si era rentable, pero sí le puedo decir que servía a los cuencanos, a los azuayos, a la producción, al empleo, a todo lo que hay detrás de una conexión de un vuelo. Por eso esas externalidades también tienen que ser medidas, las externalidades de una conexión que puede asegurar un negocio desde lo privado, que puede generar a su vez empleo. Es decir, no necesariamente hay una rentabilidad de carácter económica para la empresa Tame, pero sí hay una rentabilidad social y externalidades que siempre tienen que ser analizadas dentro de todo proyecto. Quizás esa es la visión que les falta en estos momentos a esas autoridades que están tomando las decisiones. Qué lindo saber que Joana es de Loja, un aeropuerto lindísimo, perfecto para volar un avión pequeño, no para un avión grande. Tiene un viento terrible, hace un verano de locura y claro, la gente dice que susto entrar en un avión pequeño. Lo inverso, en un avión pequeño es más maniobrable para entrar allá. Y nosotros teníamos un Embraer, un avión jet, que también estaba hecho para volar allá. Hoy por hoy yo veo que hay otra aerolínea que pretende entrar con un avión un poquito más grande, hay que tener mucho tino ahí. Y lo que dice Jota es exactamente la realidad. Primero vamos por partes. ¿Por qué esa ruta no es rentable? Hay que cuestionarse. En el mundo, y pedimos con los pilotos hacia Francia, que nos manden el costo de hora de vuelo del avión ATR, que es el que yo vuelo. Y nos mandaron un costo de $1,592 la hora de vuelo. Y he pedido a TAM, he dicho, ¿cuál es el costo operativo de este avión? En algún momento me dijeron que costaba $5,600. ¡Es absurdo! Y entonces yo le cuestionaba a este gerente de operaciones en ese momento, hace un tiempo atrás, le digo, oiga, ni así lleve pasajeros, en mis piernas voy a salir ganando plata aquí. No puede ser que esté $5,600. No, dice, y ahí sacó unos datos, dice, no, es 3,600. Igual 3,600 es más del doble de lo que cuesta, pues. Entonces, si ni siquiera esas personas que estaban hechas para poder determinar un costo operativo hora del avión lo hicieron y pusieron, suma el uno, suma el otro, suma este de acá, mete a la bolsa, chuta, el costo operativo de un asiento en Tame es tanto. Por eso era que los costos a Aloha eran muy costosos. Pero si fuéramos racionales y decir, a ver, yo estoy mandando un avión chiquito a Aloha, por lo tanto, yo tengo el estudio. No les estoy hablando que alguien me lo contó. Yo tengo el estudio con los verdaderos costos. Un pasaje a Loja, ida y vuelta en este avión, debería costar no más allá de $130. Que es lógico, es racional, es adecuado para nuestro país. Y con lo que decía Jota, por supuesto, Tame era el engranaje inicial de la economía. Si yo llego a Loja y se bajan 48 pasajeros del avión,
y se van a comer esas ricas cecinas ahí en Catamayo, ya estoy dinamizando la economía. Y si encima tengo que pagar un taxi para ir de Catamayo hasta Loja, sigo dinamizando la economía. Y si soy turista y llego a Loja, esa ciudad tan linda, y ocupo un hotel, sigo dinamizando la economía. Entonces yo siempre he dicho, los 400 millones deberían ser llamados inversión de TAME para el país. Así debería ser llamado. Agradecemos, capitán, por haber estado con nosotros esta mañana. La verdad, bueno, esperamos que se tomen las mejores decisiones, que puedan reverse esas decisiones y que no se afecte al país con estas medidas que evidentemente nos preocupan a los ecuatorianos y que deben preocuparnos a todos. Hay muchos comentarios de ciudadanos que se solidarizan, que creen que tenemos que reaccionar, dice Ivette Hidalgo, hay que reaccionar, Ecuador, porque esto no está bien lo que está pasando. Así que bueno, le mandamos un abrazo a usted y por su intermedio a todas las familias de la empresa TAME, de todo el país, que hoy están con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con ellos. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.